Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela, periodista CNP 16223. En nombre de Radio Universitaria 104,5 FM, le damos la bienvenida a nuestro espacio, la entrevista. Agradecemos como siempre a nuestros aliados institucionales, Multimax, Posan, Crema Helados, Carcajadas, Inca Valencia y Fundocé. Y por supuesto agradecemos a todo el equipo que hace posible que podamos llegar a ustedes. En la dirección de Imetel, el ingeniero Bill Torres. En la coordinación general de la emisora, Maigolía Villegas. Hoy en los controles me acompaña Jesús López. Cuando son las 10:04 de la mañana de este martes 18 de noviembre, damos inicio a la entrevista. Hoy tengo el privilegio de tener en cabina a una invitada especial, la doctora Ruth Salas, pediatra, endocrinólogo, docente de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Bueno, gracias, profesora, por estar acá en nuestros estudios. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estoy a la orden. Así es, bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos y lo hacemos en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, se celebró el viernes pasado, y queremos extender esta conversación más allá de una fecha conmemorativa, porque la prevención y el conocimiento son herramientas que deben estar presentes durante todo el año, y la diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y cada vez más niños están en riesgo de desarrollarla. ¿Cómo influye el consumo del azúcar en nuestra salud? ¿Cómo podemos hacer los padres, educadores y ciudadanos para prevenirla? Y hoy abordaremos estas preguntas y muchas más con la doctora Sala, quien nos ayudará a entender cómo cuidar mejor a nuestros niños y por supuesto cómo cuidarnos a nosotros mismos. Gracias nuevamente, doctora, por estar acá. Quisiera comenzar que nos pudiera explicar qué es exactamente la diabetes. ¿Es una condición que se puede nacer o se desarrolla con el tiempo? Ok, mire, la diabetes es una condición, es una enfermedad. Si uno busca literatura, la define como una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, podemos decir que es una condición. Decir si se adquiere a través del embarazo o la gestación, no. Ella puede clasificarse según su origen, según su forma de presentación. Sin embargo, lo más importante es que es una enfermedad crónica y que te viene dando signos y síntomas a través de la vida, que es importante reconocerla para tener un diagnóstico oportuno y obviamente un tratamiento oportuno. Va a depender mucho, ¿verdad?, de la forma de presentación y del tipo de diabetes. ¿Qué pasa? Como consecuencia del sobrepeso y obesidad que hemos tenido en nuestros niños, nuestros niños están adquiriendo enfermedades que antes eran del adulto. Lo estamos teniendo hoy en día en niños, y una de ellas la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se ve generalmente en el adulto y está relacionada con sobrepeso, con obesidad y con una serie de factores, por ejemplo, antecedentes familiares de diabetes, si el pacientico tiene una distribución de la grasa a predominio abdominal, si el paciente tiene unos triglicéridos elevados, colesterol alto, tiene insulina alta, resistencia a la insulina, entonces se vienen sumando una serie de factores hasta que el paciente hace el debut de diabetes. Estamos hablando del tipo 2, pero la diabetes tipo 1, que es la del niño, la llamada también infanto-juvenil, esa es por deficiencia de la insulina. Generalmente hay una destrucción de las células beta del páncreas, generalmente por un cuadro viral, y eso desencadena en el cuerpo una serie de sustancias llamadas anticuerpos que lesionan el páncreas. ¿Y qué es lo que produce exactamente ¿Qué esa produce? condición? Produce una alteración de la función de la célula beta del páncreas y que trae como consecuencia aumento de los valores de glicemia. Entonces, primero la clínica. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos en nuestros niños? Bueno, aumenta la frecuencia de las orinas, toma mucha agua o orina mucho más. Durante el día quizás pasa desapercibido, si de repente estamos en un sitio donde hace mucho calor y el niño o la mamá nota que va varias veces al baño, bueno, puede pasar desapercibido, pero en la noche el niño que se levanta 3, 4, 5, 6 veces a orinar, y así como orina también toma mucha agua porque aumenta la sed, entonces ya es un signo de alarma. Lo otro, la pérdida de peso. Hay niños que comen mucho, la polifagia es el término médico para hablar de aumento de la cantidad de comidas. El niño come mucho, pero normalmente cuando uno come mucho, ¿qué pasa? Aumenta de peso. En el caso de la diabetes, no. Cuando hay un debut, el niño come mucho, pero en vez de aumentar de peso, baja de peso. Eso es otro signo de alarma para la mami. Entonces ¿Y qué es lo que genera esta condición a nivel de alimentación, doctor?
Bueno, a nivel de alimentación es sumamente importante porque ¿qué pasa? El mecanismo de la diabetes tipo 2 sí está relacionado a los inadecuados hábitos nutricionales. Okay. ¿Ok? Es aquel niño que come mucha cantidad de azúcar, come muchos alimentos con grasas saturadas y bueno, empeora este cuadro. De hecho, es uno de los mecanismos implicados en el proceso de aparición de la diabetes. La diabetes tipo 2 es porque hay inadecuados hábitos nutricionales y sedentarismo, asociado a unos padres, pero a unos antecedentes familiares, bien sea padres con diabetes o abuelos paternos o maternos con diabetes mellitus. Ese es el mecanismo implicado en la diabetes tipo 2. Repito, esa es la que se veía antes en el adulto, pero que hoy en día estamos viendo con más frecuencia en nuestros niños. Así es. La tipo 1 es un mecanismo diferente. Ahí no tiene que ver con la alimentación, ahí tiene que ver más con un sistema, digamos, inmunológico, Okay. lesión de las células beta del páncreas, ¿ok? Allí entonces a veces las mamis se sienten muy culpables porque de repente, doctora, yo le di una semana antes refresco, ¿será esa la causa? No, el mecanismo fisiopatológico es diferente, ¿verdad? Pero ¿qué conlleva? Conlleva que de igual manera hay que hacer un cambio de hábito nutricional en el control de la enfermedad. ¿La enfermedad se cura? No, pero ¿se controla? Sí. Sí, y hay que romper ese paradigma de que entonces niños con diabetes es igual a complicaciones a futuro. No, va a depender mucho del núcleo familiar en el cual se desenvuelve ese niño, ¿verdad? Y sobre todo de la educación que se le da a los padres y al mismo paciente. Así es. Bueno, fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.5 millones de muertes al año se dan directamente relacionadas a personas que han tenido diabetes. Y bueno, por eso es necesario comprender cuál es su origen para poderla prevenir. Ya ahorita usted nos explicaba los dos tipos de diabetes, la diabetes 1, la diabetes 2, pero ¿cuál es la más común? ¿Y cómo la gente la puede diferenciar? Ok, en la infancia la más frecuente es la tipo 1. Okay. ¿Ok? Viene repuntando la tipo 2 como consecuencia, como te dije, de los inadecuados hábitos nutricionales, más el sedentarismo en un contexto de un paciente con obesidad. ¿Ok? Pero siempre la diabetes en la infancia, la causa más frecuente va a ser la tipo 1. Okay. En relación a cómo diferenciarla, bueno, la tipo 1 generalmente son niños que son delgados, no son, en cambio la tipo 2 son niños que son obesos. En la tipo 2, como el mecanismo fisiopatológico es resistencia a la insulina, ¿ok? En cambio en la tipo 1 es deficiencia de la insulina por destrucción de la célula beta del páncreas, ¿ok? En la tipo 2 vamos a tener unos síntomas. De repente esa mami que nota ese oscurecimiento a nivel del cuello, de las axilas, de los nudillos, en zonas de pliegue, eso se llama acantosis nigricans y eso habla de que hay resistencia a la insulina, cosa que no vas a tener en el diabético tipo 1. ¿Okay? Sí. En el tipo 2 hay antecedentes familiares de diabetes, tipo 2, en cambio en el tipo 1 no vas a tener antecedentes familiares. En el tipo 1 pasa algo interesante, que con los hermanos hay mayor probabilidad de que haga diabetes. Si tienes uno en la familia, un niño que es diabético tipo 1, al tiempo el hermano, si son gemelos con mayor razón, se puede presentar esto, puede desarrollar la diabetes tipo 1 y es mediada por anticuerpos, cosa que no es la diabetes tipo 2. ¿Ok? Así es. Entonces, doctora, importante destacar qué es lo que deben hacer los padres para poder prevenir que sus hijos puedan realmente tener resistencia a la insulina y que pueda realmente afectar su salud. Cambio de estilo de vida. Si los papis no nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien, no vamos a poder cambiar este rumbo. Fíjate las cifras que mencionaste unas cifras alarmantes en relación a la diabetes. Así es. Pero cuando uno maneja el tema de obesidad, según la UNICEF, 2 de cada 5 niños mayores de 5 años ya tienen obesidad. Okay. Y la obesidad es un factor para desarrollar riesgo. Diabetes mellitus. ¿Okay? Sí, de hecho, lo hablábamos antes de la entrevista, antiguamente se tenía la cultura de cuando un niño era gordito, era un niño sano, un niño bello, rozagante, bello, pero bueno, las investigaciones dan muestra que la obesidad en niños es un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo y sobre todo la obesidad por dominio abdominal. Okay. Entonces, fíjate, tenemos ese niño gordito que tiene antecedentes en la familia de diabetes o antecedentes de alguna enfermedad cardíaca como hipertensión. Okay. Entonces, se va sumando un factor, 2 factores, sobrepeso y antecedentes familiares. Tú le haces un perfil lipídico a ese niño, tiene colesterol alto y triglicéridos altos, se une otro factor.
Cuando le hace la glicemia con insulina, tiene hiperinsulinismo, aunque la glicemia está normal, Okay. no hay diabetes todavía, pero hay un hiperinsulinismo o hay una resistencia a la insulina que se calcula con una fórmula matemática, se va sumando otro factor. Entonces, si no se hacen los correctivos en el momento oportuno, el paciente puede hacer en un futuro diabetes mellitus tipo 2. La importancia, recuerda que la hiperglicemia, que la diabetes es una condición, si es verdad, donde hay glicemia elevada a través del tiempo. Okay. La glicemia elevada a través del tiempo produce lo que se llama una glucotoxicidad y va lesionando órganos, ¿ok? Cuando uno ve los congresos que ve... ¿Y hay síntomas que puedan ser evidentes cuando se está Claro, presentando? primero la manifestación clínica en la resistencia, lo que es las manchas oscuras, Okay. que muchas mami piensan que es mugre. Okay. Y entonces le dan a ese niño, no, eso se llama acantosis nírica y eso no desaparece hasta que no tengas el control metabólico adecuado. Okay. ¿Ok? Uno, los antecedentes familiares. Siempre en la consulta pediátrica, que eso es otra cosa, que después de cierto tiempo los niños no asisten a la consulta. Recuerda que generalmente se coloca el tema de las vacunas en los primeros 2 años de vida y después de ese tiempo los papás los llevan solamente cuando el paciente está enfermo. Así es. ¿Ok? No hay control. No hay control. Entonces es importante recuperar o rescatar, digamos, ese control de niño sano en la etapa preescolar, en los escolares y en los adolescentes. ¿Cuál es la frecuencia recomendada usted como pediatra para que un padre pueda tener un control adecuado de su niño? 1 o 2 veces al año. Okay. Independientemente de que no esté Independientemente que no tenga enfermedad. Si el paciente llega por un proceso viral, un cuadro infeccioso a la consulta, ahí deberíamos aprovechar y hacerle todo el examen físico completo y irnos como que un poquito más allá de netamente el motivo de la consulta. Eso lo hacemos los pediatras, porque generalmente los pediatras pues hacemos ese tipo de consulta. Pero de manera preventiva, sin enfermedad, debería ir 1 o 2 veces al año a la consulta. Y en ese examen, en eso, pues hacerle un perfil de laboratorio que incluya colesterol total y fraccionado, triglicéridos, glicemia y esas cositas como para ir detectando esos casos en los cuales tengan riesgo para hacer una diabetes mellitus. Fíjense que revisando aquí estudios, la Universidad de Harvard destaca que la obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y este es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la diabetes tipo 2 en la infancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega la alimentación en la prevención de la diabetes infantil y qué errores comunes cometemos los padres al alimentar a nuestros hijos? Ok. Fíjate, cuando habla en relación al papel primordial, la alimentación es como la base, tanto para evitar las enfermedades como para controlarlas. Ok, primero, partiendo de eso, ¿verdad? Formando parte de un cambio de estilo de vida. En esto ya estamos hablando acerca de nuestro pabellón. Nuestro pabellón no tiene ensalada. El pabellón criollo. Nuestro pabellón criollo no tiene venezolano, no tiene ensalada. ¿Qué tiene? Si nosotros comenzamos a evaluar qué tiene arroz, carbohidrato, plátano, que es la tajada, peor porque es frito, ¿ok? Entonces un carbohidrato frito. Los granos forman parte de la proteína, pero también tiene un componente de la fibra que hace la parte de carbohidrato. ¿Qué más tiene? Tiene una sobrecarga de proteína, tiene carne y tiene huevo. Pero huevo no es sancochado, huevo es frito. Entonces tenemos una alta cantidad de proteína, una alta cantidad de carbohidratos, grasa saturada, pero no tenemos, ¿verdad?, los alimentos balanceadores que son tan importantes porque son nutrición celular, que son las ensaladas y vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces, te pongo el ejemplo del pabellón porque es nuestro plato, ¿verdad? Entonces, es un cambio que debe iniciar una familia, debe iniciar en el núcleo, la alimentación debe cambiar, baja la cantidad de azúcares refinados. La pirámide nutricional, el trompo nacional, que nuestro trompo habla de qué, de carbohidratos simples y complejos. Simples son el azúcar refinado y sus derivados. ¿Qué posición tienen esos alimentos? La puntica, o sea, es algo mínimo que deberíamos consumir nosotros. Y aquí lo estamos haciendo al revés. ¿Qué pasa? Vemos nuestros muchachos con nuestras meriendas. ¿Cuál es la merienda típica del venezolano? Jugo de cartón y galleta. Así de sencillo. No hay fruta. Tenemos que incorporar frutas y alimentos saludables en nuestra lonchera para nuestro chamo. Entonces, cuando yo tenía a mi hijo en el preescolar, recuerdo que me llamaban la atención, doctora, métele un juguito. No, deja que mi hijo Juan coma su arepita con su quesito, su cosita y agua. Pero eso le creaba tanto terror a los profesores allá, pues al claro, núcleo, porque quizás en el tema de socialización. Es algo cultural, ¿verdad? El juguito, ¿verdad? Pero no es jugo natural, es jugo de cartón, que tiene alto contenido de azúcar. Entonces, ¿sabe? Es como que más el cambio de nuestra cultura
en relación a la percepción sobre el consumo de azúcar. Estamos comiendo demasiado azúcar, azúcar refinada, azúcar blanca, estamos consumiendo en exceso. Yo se le pregunto a la mami, refresco, dime qué te aporta el refresco. Así es. Entonces, ¿Ok? doctora, ¿qué estrategias prácticas pueden aplicar las familias para poder reducir el consumo de azúcar sin que los niños se sientan que están siendo castigados? Ok, yo como te dije anteriormente, ¿verdad? Lastimosamente el ser humano aprende no por las buenas, Sino cuando viene la enfermedad. sino cuando hay una enfermedad o cuando los padres están demasiado asustados, ¿ok? Que llegan a la consulta, entonces después como que recapacita porque primero hay un proceso de negación. No, doctora, es que no como azúcar. Y le digo, ok, vamos a hacer un recordatorio de 24 horas, el día anterior, dime, de la mañana desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué come? Entonces es cuando ellos se dan cuenta, no, doctora, si come chocolate, si come galleta, si toma refresco, si toma. Entonces, si de repente los fines de semana y todos los fines de semana hay fiestas y en el colegio hay compartir todos los viernes, entonces comenzamos a sumar la cantidad de azúcar. ¿Ve? Entonces, lo primero es la educación. Yo estuve en un trabajo interesante de por qué nuestros chamos comen tan mal, ¿verdad? En relación a la alimentación, y uno hablaba de la publicidad. ¿Qué pasa? Tenemos un gran influyente que es la publicidad. El mercadeo, las redes sociales nos venden cada vez golosinas, dulce, ok, la publicidad. Segundo, la educación de los padres, ok, no tenemos educación, los padres no están educados en relación a eso. Tercero, que existe como una aversión. Nuestros adolescentes como que no les gusta porque quizá durante su niñez no se fue incorporando alimentos saludables, no estaba dentro de la cultura, darle vegetales, si ven una cremita verde como que no les gusta, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas. Y lo otro es que es difícil que un chamo que tenga, un niño que tenga, digamos, ese paladar ya acostumbrado a comer dulce, entonces eso hay que irlo incorporando poco a poco. Yo le digo a los papás, todo es poco a poco con un proceso, para que él se vaya desacostumbrando a ese gusto por el azúcar. Ahora vamos a hablar acerca del rol que juega la actividad física en la prevención de la diabetes, tanto en niños como adultos, porque lo hablábamos ahorita en la pausa, en la identificación de la emisora, que la actividad física juega un papel importante, pero no es solamente actividad física, sino también que tiene que estar acompañada de una buena alimentación. Sí, bueno, la actividad física, recuerda que no solamente para evitar la aparición de la diabetes, sino que cuando ya el paciente tiene diabetes, ayuda a controlar esos valores de glicemia. Okay, recuerda que el músculo utiliza como fuente de energía la glucosa. Pacienticos, por ejemplo, diabéticos, con una glicemia alta, la Cuando mamá... se refiere a pacienticos, niños con diabetes, pasa con mucha frecuencia que la mamá dice, doctora, tiene 200 de glicemia, voy a sacarlo a caminar. Y ellas mismas se han dado cuenta que al ponerlo a caminar, hacer alguna actividad, esos valores de glicemia bajan de manera espontánea. Entonces, la actividad física, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que todo niño adolescente debería hacer actividad física vigorosa 1 hora diaria para prevención de enfermedad cardiovascular y para prevención de obesidad, tomando en cuenta la obesidad como un factor de riesgo para la aparición pues, de la diabetes mellitus. ¿Okay? Entonces sí, la actividad física cumple un rol importante siempre y cuando esté acompañado de unos buenos hábitos nutricionales. Por eso yo te decía, tiene que haber un cambio de estilo de vida. Es estilo de vida. Tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Esa mente que tenemos de repente, esa imagen del niño gordito, niño sano, esa imagen de que entonces romper ese paradigma de que entonces, bueno, yo como estoy haciendo deporte, yo me como una palangana de comida hoy, y en la tarde voy a hacer ejercicio y voy a quemar lo que yo me como. No. Esto tiene que ser un trabajo continuo, un trabajo donde tiene que ver disciplina. Así es. Entonces, ese cambio de estilo de vida que suena sencillo es muy, muy, muy difícil. ¿Okay? Recuerda que me pasa a veces que, doctora, pero si tú quieres bajar de peso, tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que vas a hacer. Y lo que consumes. Y ese hacer implica la alimentación, el ejercicio, hacer una rutina. Y bueno, los libros dicen que una rutina que se haga ya por encima de 15 días, una semana que se haga, el cuerpo busca la manera de adaptarse y si lo quieres hacer, pues, por eso te digo que la motivación, a veces
lastimosamente viene de una enfermedad o de un miedo que tengan los padres a que su hijo haga la diabetes, porque una vez que la hace, pues el tratamiento es colocar la insulina. Así es. ¿Ok? El tratamiento es colocar insulina y necesitaría insulina para desayunar, para metabolizar los carbohidratos con el desayuno, insulina para antes del almuerzo, insulina antes de la cena y una insulina antes de dormir, que es lo que eso corresponde a la insulina basal. Te estoy hablando de un ejemplo de un esquema de insulina, ¿ok? Hay otras opciones, pero siempre va a ser la insulina y lastimosamente no tenemos insulina vía oral, Okay. sino que todas tienen que ser inyectadas por vía subcutánea, ¿ok? Entonces fíjate cómo le cambia la vida a ese niño. En el caso del deporte de los niños, puede ser cualquier actividad deportiva, no hay una restricción en cuanto a la actividad física, porque bueno, la diabetes produce algún tipo de debilidad en el sistema inmunológico. La diabetes mellitus tipo 1, que es la que es por destrucción del páncreas, por deficiencia de insulina, el paciente generalmente cuando se hace el debut no hay complicación. Okay. ¿Ok? La complicación se puede ver a los de 3 a 5 años cuando hay un mal control de la diabetes. Okay. ¿Ok? En cambio, el tipo 2, que es el que ocurre en el adulto, generalmente en el adulto el diabético tipo 2 ya se diagnostica con una complicación. ¿Ves? Okay. Pasa, típico del adulto, que va a una unidad de cuidados coronarios por un infarto agudo del miocardio, ¡pam!, le hacen la glicemia, diabético. ¿Ok? Así es. Entonces, el contexto es diferente, ¿ok? Es diferente, pero en ambos casos el paciente sí debe realizar actividad física, por supuesto, individualizando cada caso. Claro. En el diabético tipo 1, yo le digo a las mami, tienes que tomar la glicemia antes de hacer ejercicio, de hacer alguna actividad, porque va a bajar los valores de glicemia con la actividad física. Entonces tienes que estar pendiente de que no me haga una hipoglicemia. Claro. Si el paciente, la glicemia está por debajo de 150, debería hacer una merienda antes de someterle la actividad física. ¿Ok? En el caso del diabético tipo 2, generalmente recuerda que el mecanismo fisiopatológico no es por deficiencia de insulina, sino por resistencia a la insulina. Ese paciente difícilmente va a hacer hipoglicemia. Aún así, uno le dice al paciente, bueno, tienes que caminar. Lo que dice la OMS, ¿qué dice la OMS? 1 hora diaria. De caminar. De actividad física vigorosa. Okay. El problema es cuando te hablas de vigorosa, que ahí es donde entra la disyuntiva. ¿A qué se referirá con vigoroso? Sí, que si es correr, Okay. si es hacer un Si deporte, es un de alto Entonces, exigencia. Sí, no, la OMS habla de actividad física. Actividad física no habla de deporte, porque conceptos diferentes, actividad física a deporte y a deporte de competencia. Claro. ¿Okay? Con mira de salud es actividad física. Caminar, un trote suave, en el caso de los niños bicicleta. ¿Ok? Ahora, si el niño tiene una predilección por hacer un deporte, bueno, lo puede hacer. Mejor, ¿Ok? sí. Mejor aún. Vamos a hablar ahora del caso de los adultos, doctora. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que se desarrolla en adultos? Sobre todo cuando hablamos de la diabetes tipo 2. Ok. Los factores de riesgo, igual que la diabetes tipo 2 en los niños, la obesidad. Desde hace un tiempo para acá se considera el adipocito como un órgano endocrino. Okay. ¿Qué es adipocito? Es la célula grasa. Okay. Es un adipocito porque está implicada en una serie de eventos, tiene un efecto proinflamatorio, interviene en varias, digamos, mecanismos, fisiopatológicos que trae como consecuencia hipertensión arterial, trae como consecuencia mayor riesgo de hacer diabetes, está involucrado, es que no te imaginas la cantidad, formación de citoquina, o sea, una serie de elementos que dan como resultado final enfermedad cardíaca, infarto agudo del miocardio y por supuesto todas las complicaciones en la esfera cardiometabólica. De hecho, entiendo que hasta la vista afecta a la diabetes. Totalmente, Totalmente. Claro, están las complicaciones agudas de la diabetes y las complicaciones crónicas. Las agudas, en el caso de la diabetes tipo 1, es la cetoacidosis diabética o lo que se llama coma diabético. Si el niño no se coloca insulina, hace riesgo de hacer una cetoacidosis como complicación aguda. En el caso del adulto hace lo que se llama el estado hiperosmolar, que se parece mucho a la cetoacidosis, pero no es lo mismo, ¿ok? ¿Pero qué reacciones
¿Y clínicamente qué con tiene? palabras que la gente Clínicamente vea. qué tiene? Bueno, es Entiendo. un paciente que tiene pérdida de peso, decaimiento, estado de problemas de alteraciones del sensorio. Es el paciente que te llega a la emergencia que ha bajado mucho peso, con un aliento a frutas, Ujú. ¿ok? Un aliento cetóxico, tiene una respiración aumenta, una taquipnea, eso quiere decir aumento de la frecuencia respiratoria, una respiración característica llamada de Kussmaul. Está el paciente deshidratado severo con trastorno del sensorio que puede llegar a ser un coma. ¿Ok? Puede llegar a ser un coma. Esas son las complicaciones agudas. ¿Y cómo prevenir, doctora, este tipo de diabetes y qué cambios realmente debe hacer el adulto, ya pasando al tema del adulto, en su estilo de vida? Ok, el cambio nace realmente del cambio, digamos, mental, digámoslo así, ¿verdad? O psicológico de quererse, chico. Yo pienso que uno tiene que buscar la manera de quererse, de amarse y de decir, bueno, si yo me quiero, yo voy a hacer todo lo bien para mí. Si yo soy diabético, ¿verdad? O soy diabética, yo necesito primero saber, educarme, cuáles son los parámetros para yo saber si tengo un buen control o no. Okay. Uno de ellos la glicemia y la hemoglobina glicosilada A1C. Pero ¿cómo hago yo para poder llegar a los valores meta? ¿Verdad? Para evitar las complicaciones. Entonces ahí viene entonces el tratamiento, parte del tratamiento, la buena alimentación, una alimentación que sea equilibrada, baja los azúcares refinados, eh, hacer ejercicio o actividad física, asistir regularmente al médico, tomarse su medicina, lo que le toque, ¿verdad? Okay. Y hacer su chequeo de rutina, bien sea con la glicosilada A1C y con las glicemias en ayuno. Y por supuesto estar atento de asistir a su control regular y saber exactamente dónde está ubicado en el caso de la diabetes. Cuando hablamos de las complicaciones crónicas, no solamente retinopatía, que es lo que dice en las alteraciones visuales, Uh-huh. sino también puede haber nefropatía. El paciente puede llegar a una falla renal y el paciente puede llegar después a una diálisis, ¿ok? Lo otro que puede haber complicaciones cardíacas, mayor riesgo de hacer infarto. Otra complicación a nivel de la circulación de aquellos vasitos, aquellos vasos sanguíneos mínimos que se encuentran en los piecitos, entonces de repente el paciente tiene riesgo de ser amputado. ¿Me estás entendiendo? Son complicaciones crónicas o complicaciones a largo plazo por una toxicidad de la glucosa. Así es, por eso es muy importante el consumo racional del azúcar para guardar nuestra salud. Doctora, ¿qué opinión tiene usted sobre el uso de edulcorantes artificiales como alternativa ante el azúcar? ¿Son seguros para niños y adultos? No, yo pienso que yo soy una que voy en contra de los edulcorantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que sea procesado, todo lo que sea procesado, hoy en día hay estudios interesantes sobre alimentos procesados y ultraprocesados, Okay. ¿ok? Y su implicación negativa en el cuerpo humano, ¿ok? Yo sé que a veces, como yo te dije, cuando uno está acostumbrado a ese sabor del azúcar, a ese paladar, Uh-huh. acostumbrado al azúcar, entonces de repente una alternativa puede ser usar un edulcorante, puede ser, puede ser. O No digo estas que no. golosinas sin azúcar, por ejemplo, sin azúcar refinada, sino con edulcorante. Ujú, pero ¿con qué intención? Uh-huh. Eso es lo que queremos ver. ¿Cuál es el propósito de usar este edulcorante? Seguir perpetuando en la mente, ¿sabes? La La necesidad necesidad del azúcar. Porque el azúcar es Porque, adictiva. claro, igual que estamos hablando, igual que las grasas, son aditivas, Uh-huh. ¿ok? Uno puede acabar de comer y pasa por un sitio donde vendan grasita así que se te... Y hay personas que le provocan y se paran a comer, acabando de comer, Así es. ¿ok? Así es. Lo mismo pasa con el azúcar. Hay niños que acaban de comer y de repente les provoca una galleta. Me lo Así. dice la mamá, doctora, pero se acaba de comer y quiere comerse una galletita dulce. Bueno, eso es la adicción que produce el mismo consumo de azúcares, Así ¿ok? es. Doctora, ya se nos acabó el tiempo y lamentamos porque este tema realmente es muy importante y muy necesario para Sí. toda la comunidad en general. Pero quisiera que nos diera un mensaje final a toda nuestra audiencia sobre la importancia de educarnos en torno al consumo del azúcar y la prevención de la diabetes, que como ya muy bien lo explicó, tiene muchas afectaciones en la salud del ser humano. Bueno, primero recordar que el conocimiento es poder, Así es. ¿ok? El conocimiento es poder y tenemos que estar claros en eso. Usted quiere tener su niño bien, como yo digo a las mamis en mi consulta, que el niño o el adulto o la persona que tenga con la enfermedad o la condición vaya de este mundo, se parta de este mundo, ¿verdad? Cuando Dios lo diga, Uh-huh. y no que sea por una complicación de la diabetes, va a depender mucho de la educación, va a depender mucho también de la voluntad de los padres y del mismo niño, cómo el niño ve esa condición, cómo el niño ve esa enfermedad.
Si lo ve como una tortura, como Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y bueno, vamos a tener complicaciones. Si la mamá de repente me lo aísla del colegio, me lo aísla, no, eso no está bien. Él tiene que aprender a convivir con esto, ¿verdad? Y a educarse, y que hoy en día existen muchas herramientas, existen muchas, la tecnología ha avanzado, entonces de repente tenemos ya sensores de glucosa, no tenemos que estar puyando al niño constantemente para tomar la glicemia, tenemos entonces otro tipo de insulina que ya no se coloca 2 veces al día para la insulina basal, sino una sola vez al día, ya las agujitas no son tan gruesas como antes, o sea, hay una serie de herramientas, ¿ok? Hoy en día, basados en la tecnología, que podemos ayudar a que esta condición la podemos sobrellevar como que con un poquito más de tranquilidad, con más paz, ¿ok? Y sobre todo crear el ambiente agradable a ese niño para que pueda ser un adulto, digamos, sin ningún tipo de complicación. Así es, doctora, ya se nos acabó el tiempo, pero redes sociales rápidamente y bueno, su contacto para todas aquellas personas que deseen, que usted pueda asesorarlos y atenderlos. Ajá, mi número de contacto es más 58 414 1155 449 y mis redes sociales, más 58 414 1155 449. Instagram ruth.090974. Allí pueden contactar a la doctora para, tener mayor información. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A la orden. Agradecemos a la doctora Ruxala, pediatra endocrinóloga, docente de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Gracias, muchísimas gracias en verdad por acompañarnos, por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, sobre todo su compromiso con la salud pública, porque esto que estamos haciendo es salud pública. Ha sido una conversación enriquecedora que nos deja reflexionando sobre el papel que juega el azúcar en nuestra vida y en nuestra salud, y es importante que tomemos decisiones para poder cuidarnos. De esta manera finalizamos la entrevista agradeciendo como siempre a nuestros aliados institucionales Multimax, POSAM, Crema Helados, Carcajadas, Inca Valencia y Fundosei, agradeciendo como siempre a todo el equipo que hace posible que podamos llegar a ustedes. Hoy en los controles me acompañó Jesús López, en la coordinación general de la emisora Maigualía Villegas. Ante el micrófono y producción de este espacio les habló Nicolás Brizuela, todos bajo la dirección del ingeniero Bill Torres. Los invitamos a que continúen en sintonía de Radio Universitaria, la radio de la Universidad de Carabobo. Universitaria 104,5 FM presentó La Entrevista, un momento con los protagonistas del acontecer diario.